Bueno, la idea es empezar con el módulo de neumo, empezar con aparato respiratorio. Yo creo que es muy importante cuando uno empieza con aparato respiratorio y cuando uno va a hablar de neumo, volver a la fisiología. En los años míos como docente veo que realmente hay una gran deficiencia en la fisiología respiratoria. Así que les voy a pedir antes de esta primera diapositiva y yo voy a dar una clase con conceptos de fisiología respiratoria. Antes de entrar a la clase de insuficiencia respiratoria, que no es más que nada que la alteración de la fisiología normal respiratoria. Y luego una clase de EPOC, que probablemente del doctor Somerville, ya lo veremos, y que para seguir con los módulos respiratorios. En esta segunda diapositiva, claramente vemos que el sistema respiratorio, que no son solamente los pulmones, sino que ya vamos a ver claramente de qué depende la respiración, hay que tener claros los conceptos generales de síntomas, signos y síndromes, lo que es disnea, lo que es cianosis, el concepto de suficiencia y luego insuficiencias respiratorias, lo que son los síndromes fisiológicos respiratorios, tanto obstructivos como restrictivos, que nos permiten llevar a los diferentes diagnósticos etiológicos de esta patología. Luego la insuficiencia respiratoria en sí y luego las misceláneas, neumonía, bronquitis, EPOC, asma, enfisemas y los propios cánceres de pulmón, que lo veremos más que nada en el módulo de pulmón. Es fundamental que tengamos esto claro y es fundamental que vayamos al libro a estudiar todo esto. En esta segunda diapositiva vemos lo que para mí es fundamental, entender la fisiología respiratoria, entender que desde el punto de vista existen lo que se llaman capacidades y volumen. Las capacidades son la suma de los volúmenes. Yo acá no van a ver el mouse seguramente porque esto tiene audio, pero ven claramente que existe un volumen corriente, que es el que respiramos normalmente, luego un volumen de respiración, de inspiración forzada, de expiración, y queda un volumen residual, que es el cuadro abajo que está, que es el volumen residual que siempre queda en los pulmones. Este es el volumen residual que, por ejemplo, en un paciente con EPOC aumenta. Y esto tiene capacidades, que es la capacidad total vital, que es la suma de todos estos volúmenes, la capacidad vital, no la total, sino vital, que es todo lo que el pulmón puede inspirar y expirar a lo máximo. Y después está la capacidad de residual, funcional residual, que es lo que queda en ese pulmón más la expiratoria. Esta diapositiva que estamos viendo acá es fundamental que la tengan absolutamente en conocimiento. Bueno, así se respira, chicos. El aparato respiratorio no funciona solo, ¿sí? Depende del sistema nervioso, depende del sistema endocrino, el sistema cardiovascular, como ven, las flechas van y vienen al sistema respiratorio, el sistema digestivo tiene que ver, si yo tengo una ascitis, no tengo buena compliance pulmonar y esto puede llevarme a una insuficiencia respiratoria, el síndrome renal y todo lo que es el equilibrio ácido-base tiene que ver, o sea, todo tiene que ver, ¿sí? Entendamos que todo esto tiene que ver. Conceptos generales de síntomas y signos. Esta es una clase de fisiología, esto lo voy a pasar rápidamente, no les voy a explicar qué es un síntoma, qué es un signo, aunque espero que lo sepan, qué es un síndrome. La diapositiva para mí más importante que en fisiología tenemos que entender. Vemos arriba el alveolo y tenemos que entender que el alveolo maneja presión de oxígeno del 100%, de 100 milímetros de mercurio y una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Fíjense que está el alveolo y que pasa un vaso sanguíneo por abajo, que es el capilar pulmonar. A partir de aquí, del alveolo, donde entra el oxígeno, sale lo que es
el vaso pulmonar, la vena pulmonar, que ustedes saben bien que esa vena pulmonar lleva sangre arterial. Esa vena pulmonar lleva una presión de oxígeno de 96 milímetros de mercurio y un dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Eso va a la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aorta, y se nos va al torrente sanguíneo con presión de dióxido de carbono de 96 milímetros de mercurio y dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio a los capilares periféricos. Esto, que parece muy simple, es fundamental para entender insuficiencia respiratoria. Van a los capilares sistémicos, ahí se produce el intercambio y volvemos por el sistema venoso, vena cava, que ya vuelve con el dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio, se ha aumentado, y la presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Es decir, que si yo saco sangre venosa, mi presión de oxígeno va a ser de 40 milímetros de mercurio, y si yo saco sangre arterial va a ser de 96 milímetros de mercurio. Eso vuelve a la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, me vuelvo a encontrar con el alveolo. Yo estoy con bajo oxígeno. Al tener tanta presión de oxígeno en el alveolo, lo que sucede es un traspaso de oxígeno del alveolo al capilar. Siempre y cuando el alveolo no esté ocupado y tenga esa presión de oxígeno, y siempre y cuando el capilar no esté ocupado. O sea, esta interfase alveolo-capilar es fundamental para entender la fisiología y el funcionamiento de lo que es el alveolo capilar, de lo que es la difusión de oxígeno y la difusión de dióxido de carbono. Diapositiva clave de entender. A partir de acá, el aparato respiratorio puede estar suficiente o insuficiente, que es su disfunción. La suficiencia es la capacidad de realizar adecuadamente la función. Fíjense lo que le estoy diciendo, porque a veces no me saben definir insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es la disfunción de lo que estamos hablando. Y la insuficiencia es la incapacidad parcial o total de realizar la función. Cada aparato y sistema tiene características propias de evaluación y es la que ustedes deben conocer a la perfección. A partir de acá, la fisiología respiratoria, la suficiencia respiratoria, ¿qué se debe medir? ¿Y dónde se debe medir? Son dos cosas fundamentales que ustedes deben entender. Y entonces, se debe medir la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono en sangre arterial sistémica. Y esto es lo que nos va a definir si nuestro sistema respiratorio está funcionando o está disfuncionando. La suficiencia respiratoria significa suficiencia respiratoria, es que mi presión de oxígeno debe estar por encima de 60 milímetros de mercurio y que mi presión de dióxido de carbono debe estar por debajo de los 50 milímetros de mercurio. ¿Está claro esto? Esto es función, esto es suficiencia respiratoria. PO2 de más de 60, PCO2 menos de 50. A partir de acá, la insuficiencia respiratoria se define con la alteración de esto. Fácil, para alumnos de jardín, directamente. Creo que mi hijo de 6 años entiende esto perfectamente bien. Presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, estoy en insuficiencia respiratoria. Una presión de dióxido de carbono arriba de 50 milímetros de mercurio, estoy en insuficiencia respiratoria. Entonces, la insuficiencia respiratoria es la disminución de presión de oxígeno. Eso se llama en fisiología y en clínica médica y en lo que ustedes quieran, hipoxia. La alteración sistémica desencadena respuestas denominadas adaptación que no son siempre favorables. ¿Cuáles son
esas adaptaciones a la hipoxia, la hiperventilación, entonces el paciente empieza a respirar más rápido, le tomo la frecuencia respiratoria, le pongo la mano, lo miro y veo qué frecuencia respiratoria tengo. Si esa frecuencia está aumentada, cuidado, porque el paciente me está haciendo un sistema de adaptación a la hipoxia. Vasoconstricción cutánea y visceral, y la cutánea la veo con la cianosis, ahí está el estudio clínico, ahí está el examen físico, y la hiperglobulia, que sería un sistema adaptativo a largo tiempo. Aquí está la cianosis, ¿sí? Le estoy hablando de cianosis, ¿sí? Creo que es segundo año, primer año de la facultad. Concepto, coloración azulada de piel y mucosas. Etiología, patología pulmonar o cardiovascular. Esto es una cianosis periférica, obviamente, absolutamente llevada al máximo, ¿no? Como para que sea graficado y ustedes entiendan de lo que estamos hablando. Condición para la aparición de cianosis, que la hemoglobina baje, ¿sí? Hemoglobina reducida es una concepción. Aquí hay un poco de lo que puede dar la anemia, lo que puede dar cianosis, sí o no. Esto, la verdad, es un dato que a veces no es tan relevante. Y esta es la clasificación de cianosis, el tipo de cianosis. Cianosis es un síndrome, un síntoma, un signo, porque lo tenemos que ver, que es fundamental que entendamos, que puede ser central o que puede ser periférica. La central puede ser pulmonar o cardíaca. La periférica puede ser isquémica o estasis. Listo, se acabó. Esto es cianosis. ¿Sí? Tan simple como esto. A su vez, según el tipo de cianosis, es donde empiezo a ver la etiología o los diagnósticos sindrómicos que me van a llevar al diagnóstico etiológico. Entonces, la cianosis central puede ser una insuficiencia respiratoria, un shunt cardíaco derecho-izquierda y no estoy pasando por el pulmón, por ende no tengo el alveolo con el capilar como veíamos en esa diapositiva, por lo tanto no tengo oxígeno. La insuficiencia ventricular izquierda severa, el hipoflujo arteria pulmonar o la hipertensión venosa y capilar pulmonar. O esa cianosis puede ser periférica, entonces tengo la isquemia, la estenosis venosas o la mayor extracción tisular de oxígeno. El concepto de disnea, ¿sí?, es el concepto de dificultad respiratoria y hay diferentes tipos. Inspiratoria, expiratoria, mixta, el concepto de clase funcional, un poco como lo es la insuficiencia cardíaca, clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, de acuerdo a cómo vaya empeorando esa función. Y la etiología de la disnea puede ser respiratoria, pero puede ser no respiratoria también, puede ser cardiovascular, puede ser anémica, puede ser acidosis metabólica, puede ser psiquiatra, ¿sí? Entonces, abramos, open your mind, hablamos nuestra mente para entender los diferentes diagnósticos etiológicos, sindrómicos y etiológicos, que es lo que digo siempre. Hace que la diferencia entre un médico y otro es el que piensa, ¿sí? El que no piensa, que se dedique a otra cosa. La insuficiencia respiratoria etiológica tenemos diferentes síndromes. Síndrome obstructivo, ¿sí?, que tiene un patrón funcional obstructivo y que deben conocer a la perfección. Un patrón restrictivo, que tiene un patrón restrictivo, esto se ve mucho en EPOC, pero es importante que lo sepan. De bloqueo alveolo capilar, ¿sí?, acá tengo un bloqueo o del alveolo o del capilar que no me permite. O un defecto en la perfusión, no me está llegando la sangre suficiente. O una desproporción entre la ventilación y la perfusión, o hipertensión pulmonar, que en definitiva también me altera la ventilación-perfusión. Este es el sector del sistema respiratorio que ustedes deben conocer. El alveolo, donde entra el oxígeno y donde se produce la ventilación. El proceso de difusión, que es el traspaso del alveolo al capilar, y el proceso de perfusión, que es la sangre que llega. ¿Sí? Simple. Tan simple entender las presiones que maneja el alveolo, las presiones que se manejan a nivel de la sangre, tanto arterial como venosa, que es lo que me va a permitir entender el resto. Si esto no lo sabemos, no vamos a saber absolutamente nada.
Síndrome restrictivo, no me quiero meter mucho en esto, pero bueno, son conceptos de alteración de la ventilación pulmonar, etiología, alteración de centros superiores, vías motoras, miopatía, alteración esquelética, cutánea. Síntomas restrictivos, variable en la ventilación. Entonces, vías motoras, caja torácica, sistema pleural, todos estos sistemas pueden alterar todo esto. Conceptos en la alteración de la ventilación pulmonar, etiología, alteración de los centros respiratorios, de las vías motoras, miopatía, alteraciones esqueléticas. Hay una menor expansibilidad pulmonar y fisiopatológicamente lo que pasa es disminuir la amplitud respiratoria y la capacidad vital. El patrón obstructivo, el síndrome obstructivo, lo que disminuye es el calibre bronquial de manera parcial, difuso, localizado. Los factores generan generalmente semiobstrucción bronquial. El mecanismo fisiopatológico es el que ustedes ven acá, ¿sí? Hay un bronquiolo, digamos, no hay una buena compliance pulmonar, ¿no? Y lo que sucede es esto, ¿no? Se obstruye la salida al bronquio y ocurre esto que es un atrapamiento aéreo. Nada, de esta manera un poco vamos terminando lo que es el cosas que son importantes, el flujo expiratorio, sobre todo en un segundo, que es lo que vamos a ver, va a ser muy importante. Ustedes pueden ver en esta gráfica lo que es el BEP sub 1, que es la respiración forzada en el primer segundo, y esto va a ser clave para saber que es un patrón obstructivo de un patrón restrictivo, que se saca con lo que es el volumen versus el tiempo. Y esto va a ser muy importante que tengan en claro los valores normales y los síndromes obstructivos, que esto lo vamos a dar en la clase posterior. Bueno, por ahora esto, digamos, es muy importante también entender el síndrome de bloqueo alveolo capilar, que es el concepto fisiopatológico respiratorio originado por la alteración en la difusión. Acá no hay problema en la ventilación, sino en la difusión. Entonces, si yo tengo una fibrosis intersticial del pulmón medicamentosa, supongamos, puede suceder eso. Si hay una trasudación intersticial, si hay un bloqueo del linfático, si hay un edema agudo de pulmón, si hay algún cáncer en donde no tengo este proceso que es el de la difusión, entonces no estoy pudiendo pasar el oxígeno al capilar y esto no obtiene la presión de oxígeno que debe tener y entonces estoy entrando en insuficiencia respiratoria por bloqueo alveolo capilar. Esto es un poquitito lo que pasa del alveolo al capilar, o sea, normalmente los gases alveolar, que es lo que ustedes ven a mano izquierda viéndolo de frente, a los gases sanguíneos, pasan varias membranas y varias células y por eso este proceso de difusión es tan importante. Esto se puede poner con alguna fórmula, no es mi intención que ustedes conozcan esta fórmula, el que elija neumonología lo hará, pero sí es importante que entiendan la fisiopatología de todo esto. La difusión es esto, la solubilidad versus la densidad, y esto es importante. Es muy importante entender que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el oxígeno, ¿no? Es el gas que es mucho más rápido, 20 veces más rápido. Entonces, la densidad de oxígeno menor que el dióxido de carbono difunde 1.17 veces más y la solubilidad del dióxido de carbono es 24 veces más, ¿no? Y esto es una de las causas de por qué el dióxido de carbono es peligroso a la hora de prender una estufa, por ejemplo, a gas, y cómo se difunde rápidamente el dióxido de carbono por nuestro cuerpo, que puede producir la muerte. En cuanto a, bueno, nada, diferentes etiologías, esto ya lo dijimos. Existe que el bloqueo alveolo capilar, esto puede ser leve o moderado, esto te lleva a una alteración del oxígeno, que esto te lleva a una hipoxia. Por supuesto que esta hipoxia estimula centros compensatorios, incluso centros neurológicos. Esto te lleva a mayor eliminación porque estás hiperventilando de dióxido de carbono y esto te lleva a una hipoxia con hipocapnia. Pero guarda que por el otro lado, si este bloqueo alveolo capilar es muy intenso, te altera de entrada tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Entonces te lleva a una hipoxia hipercápnica, ¿no? Y aquí empezamos a ver dos tipos de insuficiencia respiratoria: hipóxica pura y una hipoxia con hipercapnia, que tiene
otro manejo absolutamente diferente, ¿no? Y esta es la fisiopatología del bloqueo alveolo capilar y de la hipoxia con hipocapnia y de la hipoxia con hipercapnia. Y la hipoxia con hipercapnia te lleva a una acidosis, otro problema que es importante, ¿no? Entonces un poco este es el resumen de lo que sucede. Esto también es importante porque hay que entender que lo que tenemos en el gráfico A es normal o en reposo. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tema es este, el que toma el oxígeno es la hemoglobina, ¿sí? Por otro tema grave que tengo es que no tenga hemoglobina, ¿sí? Recordemos que la hemoglobina, si uno ve el alveolo y el capilar, uno lo podría dividir en 3 tercios, el primer tercio, el tercio del medio y el tercio final. La difusión es tan rápida que normalmente se produce en el primer tercio. O sea que yo no necesito tanta superficie alveolar y tanta superficie capilar para que esto suceda. Yo en el primer tercio ya se me puso todo el oxígeno en la hemoglobina, en el glóbulo rojo, y ese glóbulo rojo se fue directamente al torrente sanguíneo. El tema es cuando yo entro en ejercicio o entro con problemas, claro, bueno, ahí ya necesito mayor capacidad y esa capacidad hace que el glóbulo rojo tenga que difundir más sobre ese alveolo, tenga que tener más contacto, digamos, como quien dice, para que eso suceda. Y esto es lo que puede llegar a pasar en una alteración. Y entonces ya empiezan lo que se llaman los síndromes de defecto de perfusión, que son originados por alteración en la perfusión, disminución del calibre arterial, arteriola pulmonar, o sea, una hiperresistencia de la arteria pulmonar primaria o secundaria, un enfisema, una fibrosis pulmonar, una insuficiencia ventricular derecha, una alteración del retorno venoso sistémico, con etiologías variadas que dependen de un montón. Entonces, en lo que son las alteraciones de la perfusión. Entonces hablamos de las alteraciones de ventilación, hablamos de las alteraciones de difusión y hablamos de alteraciones de perfusión. Fíjense que venimos hablando solamente de fisiología. La alteración de la perfusión puede ser por alteración de la función del ventrículo derecho, fíjense en el gráfico, puede ser por retorno venoso o auricular derecho e izquierdo, por resistencia arterial, por integridad del capilar, por circulación linfática, por Shunt, ¿sí? Claro, clarísimo, como el agua. La circulación bronquial aorta va a la arteria bronquial y la circulación alveolar va a la arteria pulmonar. Es importante también tener en claro todo lo que es la circulación bronquial, ¿no? Que es todo esto que vemos acá. Síndrome de desproporción ventilación pulmonar, perfusión. El concepto es síndrome fisiológico respiratorio originado por la alteración entre la distribución del aire inspirado y la distribución del flujo sanguíneo. Acá hay un problema y estos son los famosos Shunt, enfisema pulmonar, cortocircuito de derecha a izquierda, atelectasia, te llevan a una alteración en esta proporción, o sea, una desproporción de la ventilación y de la perfusión, los famosos Shunt. Aquí hay una relación VQ, V es ventilación, Q es perfusión normal. Normalmente vemos la ventilación, vemos la perfusión. Hasta acá estamos perfectamente bien porque viene el vaso sanguíneo, saca su oxígeno y se va a donde se tiene que ir. El problema es cuando yo tengo buena ventilación pero tengo mala perfusión. Si tengo mala perfusión, por más que el alveolo esté lleno de oxígeno, no va a pasar nada, no va a pasar perfusión. Entonces, este paciente no va a mejorar poniéndole oxígeno porque mi alveolo tiene todo el oxígeno que tiene que tener. Por eso es tan importante que entiendan la fisiología, porque no todas las insuficiencias respiratorias, sobre todo las que tienen Shunt, se mejoran con oxígeno, sino que a veces se mejoran mejorando la perfusión. O sea, yo tengo que mejorar, por dar un ejemplo, la función del ventrículo para que me mejore la insuficiencia respiratoria, ¿sí? Porque no es un problema del alveolo, del oxígeno que tenga el alveolo. Esto es lo que necesito que ustedes entiendan y comprendan. Y también puedo tener mala ventilación porque tengo una obstrucción, pero tengo muy buena perfusión, ¿sí? Entonces acá el problema es otro. Y probablemente acá, sí, dándole oxígeno, yo pudiera mejorar la ventilación, perfusión y por ende salir de la insuficiencia respiratoria. Bueno, fisiopatológicamente la alteración de la homeostasis en la función de la dispersión de los valores de ventilación-perfusión. Mala ventilación, buena perfusión, sangre venosa sin cambio, Shunt funcional,
buena ventilación, mala perfusión, aire expirado sin cambios, aumento del espacio muerto, leve humedad de hipoxemia, severa hipoxemia e hipercapnia con acidosis concluyente y con todo el desastre que se viene posterior a eso. Síndrome de hipertensión pulmonar, lo vamos a ver cuando veamos hipertensión pulmonar, no pasa nada, les diría que con esto se queden tranquilos y la realidad es que yo con esto estoy bastante conforme con esta clase y aquí la terminaré para que no sigamos con esto. Les mando un abrazo y ya pasaremos a la segunda clase que ya sí sería de insuficiencia respiratoria.